Muy buenas tardes, estimado profesor Amílcar Bonilla, profesor coordinador de esta actividad académica. Muy buenas tardes, estimados compañeros del doctorado en Derecho de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas. Muy buenas tardes, profesores, estudiantes, invitados en general. Tal cual como me ha presentado, soy doctorando de la Facultad de Derecho y en esta ocasión tenemos el grato placer de hablar sobre un tema totalmente innovador en nuestro país. Un tema que, sin duda alguna, genera desafíos, genera incertidumbres, pero al mismo tiempo subsana cierto tipo de falta de conocimiento, tanto académico como pragmático, que hay en nuestro ordenamiento jurídico nacional. La historia ha tenido diversos periodos que han marcado el rumbo de la humanidad. El siglo XX es uno de ellos. No solamente por las grandes transformaciones económicas, políticas, sociales e históricas como las dos grandes guerras mundiales, sino también por el desarrollo de tres actividades que han supuesto un cambio drástico en el comportamiento humano, la economía, el desarrollo social. Uno de ellos abiertamente es el sector salud, otro el sector educación y, sin duda alguna, es el deporte. Y sobre ese último tópico es lo que versa nuestra intervención en función de el desarrollo de una figura bastante compleja que es el contrato deportivo como una herramienta fundamental en el derecho laboral. Sobre estos aspectos, lo primero que debemos aclarar es que vamos a hacer una breve retrospectiva en cuanto a dos conceptos fundamentales. Número uno es el deporte y número dos, el contrato deportivo. A diferencia de lo que muchos creen, el deporte no nace como un aspecto recreativo. El deporte nace y se vincula directamente a un aspecto de creencia y de rito en función de la religiosidad de los diversos espacios sociales. Allá en el Paleolítico Medio, cerca de unos 33.000 años, se practicaba el deporte en función de las cacerías y de danzas, pero con el objetivo de la ritualidad. En nuestra cultura mesoamericana, nuestros mayas practicaban el juego de la pelota. Sin embargo, en el año 776 a.C. se dan los primeros Juegos Olímpicos. Y aquí aparece no solamente el aspecto de ritualidad, de ceremonia, de algo de la mitología griega, sino también hay un intercambio en cuanto a la competencia y los primeros vestigios históricos sobre esta competitividad. El deporte en la Edad Media tuvo un momento sumamente oscuro. Sin embargo, se practicó el gran antecedente de los deportes que hoy tenemos un gran crecimiento. Por ejemplo, el soulé o el juego a la pelota o lo que nosotros constantemente vemos en diversas películas que lo ha llevado a la cultura hollywoodense como las justas y los torneos de la Edad Media. Sin embargo, esas son algunas prácticas que nosotros podemos mencionar como actividades precedentes a el deporte. Pero ¿qué sucede con la modernidad y la contemporaneidad vista del deporte? Este aspecto de la ritualidad o de la parte mitológica del deporte tiene cierta transformación. Y es que para el siglo XVIII es Thomas Arnold, un historiador, el cual utiliza el tema del deporte y lo vincula al aspecto de la educación. Lo vincula directamente con escenarios de la disciplina. Sin embargo, no nos vamos a ocupar de algo que se llama filosofía de la educación física. Eso es un tema que vamos a desarrollarlo y evaluarlo, ya que no es el tópico de esta noche. Thomas Arnold introduce la disciplina en la educación y abre las puertas para que en el siglo XIX otro historiador, un francés, aprovecha un descubrimiento arqueológico muy interesante como fue el sitio de Olimpia. Y de aquí, con este descubrimiento del sitio de Olimpia, se regresa el interés por unos juegos. Sí, esos juegos que estamos pensando, los nuevos juegos modernos que son los Juegos Olímpicos. Y es que renacen en el año 1896 nuevamente en Grecia. Este historiador, Pierre de Coubertin, toma el aspecto que ha mencionado
Thomas Arnold como disciplina y la lleva a ese aspecto disciplinario, competitivo, que genera lo más cercano al deporte en nuestra modernidad. Pero ¿qué es el deporte en la actualidad? El deporte en la actualidad tiene una creciente institucionalización en las diferentes modalidades deportivas. Esa institucionalización lo que provoca es una regulación. Obviamente en esta regulación aparecen clubes y aparecen entidades eminentemente con carácter deportivo. Y aquí vemos los primeros vestigios de la globalización. Esta globalización del deporte tuvo su punto álgido, su punto de clímax con la retransmisión y transmisión en los medios de comunicación. Comienzan a surgir diversas ideas en cuanto a medir y clasificar los deportes y el desarrollo del deportista. Esto inminentemente va a llevar a una regulación para poder hacer estudios que analizan las condiciones tanto del deporte y de un primer flagelo que se da, que es el dopaje. En la actualidad, el deporte es clave en todo el entretenimiento. ¿Quién puede pensar de no estar en su casa y no disfrutar en un canal de televisión o una transmisión sobre lo que es el deporte y ese entretenimiento? Ese consumo del entretenimiento deportivo ha generado millones y millones de espectadores, lo cual se traduce en millones y billones de ganancias económicas. Un ejemplo de ello es la Copa Mundial del Fútbol. Muchos asociamos solamente el desarrollo del contrato deportivo en el deporte rey, que es el fútbol. Este desarrollo globalizado del deporte nos lleva a otro elemento fundamental en el cambio de esta concepción, y no es más que la profesionalización del deporte. ¿Pero a qué llamamos profesionalización del deporte? Bueno, la profesionalización del deporte no es más que aquel hecho que provoca y ocurre cuando una práctica del deporte se convierte en una profesión. Es decir, los deportistas utilizan gran parte de su tiempo, su energía, su dedicación y su compromiso a la práctica de un deporte para mantener una competición. Y este cambio a la competición va a generar inmediatamente esa dedicación profesional para vivir del deporte a su más alto nivel. El proceso de profesionalización va a surgir y se va a generar en virtud de esa gran expansión de los diferentes medios de comunicación. Los medios de comunicación fue una palestra enorme para poder entonces generar esa visión y visibilidad del deporte a nivel mundial. Pero no solamente es la visibilidad del deporte mundial, sino también la práctica del mismo y el desarrollo fundamental de ese ejercicio deportivo. Se abren las puertas para la industria de grandes dimensiones a nivel del orbe. Su popularidad va a ir siempre en ascenso. Si no es un deporte, pues surge otro deporte que puede tomar un gran ribete en cuanto a ese desarrollo del entretenimiento. Con este desarrollo de la globalización, sin duda alguna, la tecnología tiene que ver. La tecnología inmediatamente genera mucha más caracterización en la práctica de ese deporte. Su papel es fundamental. Aporta datos de resultados y de precisión incalculable. Por tanto, la tecnología es un aliado cómodo o incómodo para el desarrollo y la evolución del deporte a nivel mundial. Hemos mencionado sobre el deporte. Ahora necesitamos hacer otro elemento fundamental, que es el contrato deportivo. Y no podemos mencionar solamente el contrato deportivo si no tenemos una retrospectiva histórica del mismo. Pero antes de la retrospectiva vamos a hablar un poquito de lo que nosotros podemos concebir, definir o explicar sobre un contrato deportivo.
Un contrato deportivo no es más que aquel acuerdo legal existente entre un deportista profesional y una organización deportiva. En la diapositiva les he compartido 3 definiciones. Usted que me escucha y que tiene la amabilidad de leerla, puede escoger la que su intelecto prefiera, la que usted decida y escoja como definición. Las 3 definiciones son perfectamente comprensibles en cuanto a lo que significa un contrato deportivo. Los elementos fundamentales de este contrato deportivo hemos escogido los más sobresalientes. Entre ellos hablamos de la duración del contrato, el salario, los derechos de imagen, los patrocinios deportivos, las bonificaciones y las responsabilidades para con el club. 6 elementos importantísimos en esta figura del contrato deportivo. Pero a la par del desarrollo que hemos tenido del deporte, también hablemos de esa historia del contrato deportivo. En la segunda mitad del siglo XIX se produce el nacimiento del deporte rey. Sí, el fútbol, que tiene una práctica aficionada. No obstante, cuando en Inglaterra se practica el FA Cup, que es la primera competición en la historia del fútbol, muchos equipos practicaban y ofrecían dinero a jugadores única y exclusivamente para que se dedicaran al fútbol. Era un secreto a gritos que se pagaban a jugadores únicamente para dedicarse y participar en las diferentes competiciones. En 1885, la Federación de Fútbol Inglesa legalizó la profesionalización del deporte y con ello aparece la Premier League o la Liga Inglesa, ¿ya? Y que esto va a conllevar la aparición de los primeros contratos en el mundo del fútbol. Esto fue un hito en el deporte. Este fenómeno provocó y se extendió a otras disciplinas deportivas durante toda la primera mitad del siglo XX, sobre todo en el baloncesto, fútbol americano e incipiente deporte como el rugby o el béisbol. Antes de la Segunda Guerra Mundial, y lo ponemos como un antecedente, se da un hecho bastante inédito. En Alemania se estaba en el centro de entrenamiento en la Villa Olímpica una figura del deporte mundial, Jesse Owens, y se le acerca a Adi Dassler, el fundador de Adidas, y le propone el primer patrocinio deportivo que se registra en la historia para que Jesse Owens compitiese utilizando zapatos Adidas. Este es el primer suceso que se reconoce con el desarrollo del patrocinio deportivo. Y como hemos mencionado, es a partir de 1970 donde se da una gran expansión de los grandes deportes. En la diapositiva pueden ver en la primera imagen un hecho histórico de gran trascendencia para los aficionados. México 1970 y el rey considerado del fútbol, Edson Arantes do Nascimento Pelé. Pero este hecho no solamente lo he puesto porque soy fanático del fútbol brasileño, sino porque marca un hito también en la transmisión de los eventos a color. Recordemos que la transmisión de los eventos por televisión se da en muchos años antes, a partir de la mitad del siglo de 1954. Pero es a partir de los años 70 en donde surgen estos acontecimientos económicos y deportivos. A lo largo de esta década del 70 y del 80 empieza a aparecer una figura muy interesante en el deporte, que son los agentes deportivos, los cuales generan, ganan y manejan mucho dinero en el mundo del deporte. Estas figuras generan los megadeportistas y un fenómeno que se llama endiosar a algunos atletas. Pero así como yo me pongo ante ustedes en esta cámara y a diversos compañeros y converso con muchos colegas en el mundo jurídico en donde me preguntan, pero ¿qué es el derecho deportivo? ¿Cómo se come esto? ¿De dónde has traído esto? ¿Por qué hablas de esto? Y incluso tengo comentarios, de todo tipo de comentarios por tocar este tema en los niveles académicos, algunos buenos, algunos malos. Así le pasó a España,
que en la década del 70, precisamente en 1976, fue el primer país que hizo el reconocimiento jurídico laboral, un 8 de abril precisamente. Expresó por primera vez lo que significaba un deportista profesional y lo consideró un trabajador por cuenta ajena. Esta modificación de las relaciones laborales en 1976 en España se da en 1981, un día como mañana, 26 de junio, que bueno, tuvo a la luz el 27 de junio por medio del Real Decreto 318 de 1981 y va a definir de manera mucho más explícita lo que son las características especiales de un contrato laboral deportivo para los atletas profesionales. Este Real Decreto de 1981 también tuvo una modificación que ha sido la más fuerte, que es en el Real Decreto 1006 de 1985, pero es la pieza jurídica más importante para el desarrollo y fue la más importante en toda Europa y Latinoamérica para el desarrollo del contrato deportivo laboral o el contrato de trabajo deportivo. Pero ¿qué tiene el contrato deportivo, de trabajo deportivo? ¿Existe una relación laboral? Se considera un contrato especial de trabajo en donde el deportista actúa como trabajador y el club funciona como el empleador. Hay una especificidad del deporte, hay particularidades del deporte en donde se da duración de una temporada, preparación física y las competiciones. A los que les gusta el deporte sabe que no se puede practicar con la misma rigurosidad de preparación física en el fútbol que en el baloncesto, el béisbol o el atletismo. Esto se contempla en el contrato de trabajo. Cláusulas específicas. Estas cláusulas específicas van enfocadas en gran medida a el derecho o lo relacionado con la imagen del deportista, participación de eventos promocionales, pero sobre todo con la dedicación exclusiva al deporte. Hay cláusula de duración y de renovación. Se debe determinar por tiempo definido, lo que va a ser una característica también renovable. En el derecho comparado es muy usual que se utilice la duración máxima de 5 años. Hay cláusulas de rescisión, las cuales son establecidas por circunstancias especiales tanto para el deportista como para la entidad deportiva. Hay una protección del deportista, cláusulas que aseguran derechos laborales como seguridad social, como un salario mínimo, pero también una protección, una cobertura ante despidos injustificados. Todos sabemos que un atleta con 35, 36 años es joven ante la vida. Sin embargo, ya tiene una edad bastante avanzada en cuanto a la exigencia del deporte. Y por ende, existe una regulación legal. Debe estar definida con una normativa específica, la cual debe estar establecida en un marco legal dedicado única y exclusivamente a la actividad deportiva profesional. Esta figura que nosotros motivamos, estudiamos, investigamos, compartimos y que ahora estamos haciendo una exploración y una exposición constante, no es una invención o una exclusividad de España o de Europa. Esto lo hemos visto, lo hemos investigado, lo hemos comprendido en otras legislaciones. La Ley Federal de Trabajo, por ejemplo, en México, lo tiene determinado en su título sexto, Trabajos Especiales, capítulo 10, sobre deportistas profesionales y le dedica desde el artículo 292 al 303. La ley 91, que es de 1981 en Italia, o la ley Pelé, que es la 9615 del 98, que metió un concepto interesantísimo, que es abolir la propiedad pasiva de los jugadores por parte de los clubes. ¿Cuál es la viabilidad del contrato de trabajo deportivo en Panamá? Esta interrogante es necesaria aclararla. Y existe toda la viabilidad, sin embargo, lo que falta es compromiso, estudio, investigación, exploración. En Panamá el contrato deportivo no está regulado por el Código de Trabajo y a la luz del derecho laboral presenta una serie de características que resultan y se traducen en desafíos únicos, tan únicos por el propio desarrollo estructural, no solamente jurídico, sino administrativo de nuestro país. Pero
su viabilidad es totalmente pasable. Se rige por principios laborales generales. Incorpora elementos específicos en el ámbito del deporte. ¿O acaso ustedes consideran que un deportista no merece tener protección social, no merece tener ciertos derechos que lo contempla la luz del derecho laboral y su sentido humano y social? Pues, para despedirme, tengo el agrado de haber compartido un poco sobre el contrato de trabajo deportivo en nuestro país. El trabajo es arduo, es amplio, pero estos espacios y estas tribunas nos permiten a nosotros llevar un poco de las investigaciones que hemos estado desarrollando a pues la puerta de lo que es nuestra tesis doctoral, la cual le hemos titulado El régimen jurídico del deportista profesional en Panamá. Así que quisiera pedirles, exhortarles y espero de ustedes que me acompañen en esta aventura, no solamente académica, sino también en el más noble y humilde sentido humano en cuanto a la desprotección que tienen muchos de los deportistas a nivel mundial, pero una total desprotección que tiene nuestro país. Muchas gracias.